Hola, Buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas, espero que se encuentren bien. Estamos en la tercera sesión, el tercer día del curso de violencias y conflictividades en Guayaquil. El día de hoy vamos a hacer bueno, hemos invitado al arquitecto urbanista Nelson Caro Filis. Él tiene una visión, lo hemos invitado para justamente dar una visión interdisciplinar de, de la violencia, de las conflictividades, de otros tipos de violencias que se dan en Guayaquil, desde una mirada también con mucho más énfasis en lo territorial, en lo geográfico, pero también en lo socioambiental. Nelson es arquitecto, eh, tiene una maestría en asuntos de asentamientos humanos en la Universidad Católica de Lovaina. Actualmente es estudiante doctoral también, es investigador doctoral en Lovaina. eh, y ha trabajado bastantes asuntos relacionados con conflictos ambientales, con urbanismo, con ecología, y cómo los movimientos de base en la cuenca del Guayas responden hacia eso. Yo tuve el gusto también de trabajar y participar con él en un evento cuando fue el Hábitat 3 en el 2015, justamente un asunto de diseño urbano en el sur de Guayaquil, y quedamos segundos en esa ocasión Sí, en el concurso. sí, sí, fue Sí, un concurso muy, sí, fue muy súper interesante con interesante, estudiantes de arquitectura, muy de rico. sociología, así que bueno, fue una aproximación interesante. Y bueno, gracias Nelson por estar acá. Esperamos justamente que tus visiones, conocimientos, experiencias puedan enriquecer también los enfoques y las formas en que podamos pensar los temas de conflictos y violencias acá en Guayaquil. Bienvenido y te doy la palabra. Gracias, Manuel. Muy amable de tu parte y por esa generosa introducción. También muchas gracias. Voy a compartir ahora mi pantalla y vamos a ir directo al asunto que nos trae acá. Bueno, quería comentar rápidamente antes de empezar. Traigo un contenido que yo le llamo apuntes. Es una visión, como quien dice, rápida porque el tiempo no permite expandirla más. Eh, y como dijo Manuel, lo que voy a enfocar es como una mirada un poco más territorial o en varias escalas, podría decirse, que yo considero que puede ser un punto de vista, no el punto de vista, sino simplemente un punto de vista, una puerta de entrada para abordar temas sobre conflictividad y violencia en Guayaquil. Eh, es un contenido bastante como situado, no voy a discutir teoría ni literatura, es más bien documentación sobre la cual se ha reflexionado en artículos científicos, pero que básicamente viene de la experiencia de haber estado aquí haciendo algo con una comunidad, con otra y en una universidad y así. Eh, entonces, voy a tratar de reducir la jerga a expresiones fáciles de captar para que también ustedes se sientan cómodos, ¿no?, con el lenguaje que vamos a manejar. Y voy a mostrarles ahora un poco cómo me gustaría que la clase fluya. Bueno, primero quiero mostrar estos objetivos de la clase. Voy a poner en modo de presentación para irlos llevando punto por punto. Am, Me gustaría lo primero es, en la parte uno, pues he concebido la presentación en dos partes, son dos presentaciones. En la primera, me gustaría es ir armando una panorámica de Guayaquil, ¿no? Que la quiero ir armando a través de visualizar cosas, de ver cosas que son tangibles, que tienen que ver con cambios físicos y dinámicas sociales. Y en esas transformaciones yo voy a tratar de identificar aspectos de la ciudad que han sido o son todavía potencialmente fuentes de conflicto, ¿no? También en la parte 2 voy a tratar como objetivo de esta clase aclarar
y reconocer situaciones conflictivas que realmente no necesariamente, no necesariamente son los fenómenos actuales de violencia que vemos, ¿no? La violencia por criminalidad, sino que están originados en el proceso mismo de la urbanización. Es decir, en el hacer ciudad, en el crecer de la ciudad, hay unas condiciones que se prestan para generar conflictos, pero también eso no significa que ciudad igual conflicto, ¿no? Sino que aparte de esas condiciones, en un lugar urbano puede haber conflictos generados en ciertas situaciones de índole histórica, ¿no? De que traemos algo del pasado que nos condiciona a tener una resolución violenta de un problema. Entonces, he puesto como un objetivo detrás de cada parte de la clase. Y bueno, finalmente a un nivel mío más personal, pues por supuesto yo quiero también conectarme como profesional con ustedes, ¿no? Que yo sé que ustedes están ahí donde las papas queman también, de cara a un público, trabajando en una agencia, en una oficina, con lugares concretos y con gente exacta, ¿no? Y ustedes también, igual que yo, necesitan... como dicen en las canciones, ¿no? Stand your own ground, ¿no? Pararse firme en su terreno y defender su posición. Y para eso yo creo que es muy importante compartir dudas, compartir ideas, pensar juntos, ¿no? Cómo imaginamos nuevos caminos, cómo salimos de la caja, ¿no? Cómo nos innovamos a nosotros mismos para promover otras formas de hacer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar ahora con la parte 1 y después de esta parte vamos a tener como un pequeño fórum, que yo lo llamo así, es un espacio para preguntar, ¿no? La primera parte, como he dicho, voy a tratar de ir rápido y voy a dejar vacíos. Ustedes tal vez van a notar algunos de esos vacíos y pues los he dejado ahí como una especie de invitación a que ustedes me cuenten cosas que no ven en mi presentación y para eso es este foro, ¿no? Y también quien tenga preguntas y quiera resolver dudas o inquietudes también puede aprovecharlo para levantar la mano y explotarme, ¿no? Aprovechenme, eso es lo mejor que pueden hacer hoy. En la parte 2 voy a tratar con un estudio, y llamémosle estudio de caso, pero en realidad es una experiencia muy puntual. Ya no es todo Guayaquil, ya se trata de un lugar de Guayaquil, que es el suburbio, donde yo voy a presentar un caso donde pues, se da un tipo de violencia que ya es muy conocida, es de muy larga trayectoria, y nosotros vamos a indagar en ese caso y luego yo voy a plantear una discusión del caso con algunas preguntas provocadoras de reflexión, ¿sí? Y bueno, luego de eso pues tenemos el cierre, ¿no? De nuestra clase y ahí nos despedimos. Antes de ir ya con la parte 1, me gustaría hacer una pequeña aclaración para ir como, a veces, no sé, tenemos ideas muy diversas de lo que es el desarrollo urbano o de lo que es la planificación urbana o de lo que es el urbanismo, ¿no? Ahora que ustedes están trabajando con el conflicto, y yo acá en esta clase pues puedo conectarme con esa idea del conflicto. En los estudios de urbanismo, los estudios que tratan sobre la producción del espacio son aquellos que le dan importancia a la palabra conflicto, podemos decirlo así, ¿no? Y esto es solamente un apunte, ¿no? Son estudios, los estudios de la producción del espacio ahondan en esas dinámicas que son como intangibles, que tienen que ver con la fuerza de trabajo, con el valor del dinero, con los medios de producción, que son términos un poco abstractos, porque tienen que ver con la economía y que están directamente conectados con cómo se revaloriza la propiedad, cómo se intercambian terrenos, cómo un grupo de personas decide lanzarse a buscar apropiarse de un espacio de la ciudad y otros compiten por él. Ese tipo de estudios sobre cómo se produce el espacio a través de relaciones sociales es el que en el urbanismo le da mucha importancia al conflicto y es el que encuentra que la ciudad es un potencial generador de conflictos, es una arena de luchas,
que son luchas por el espacio, luchas simbólicas, luchas por una serie de cosas, ¿no? Entonces, como sumario, podríamos nosotros decir que en el urbanismo consideramos que la urbanización suscita situaciones conflictuales, pero nosotros no las damos por hecho, ¿no? Los conflictos no son inevitables en el urbanismo. Como dice mi profesor, el desarrollo urbano puede ser gentil, puede ser cuidadoso. Entonces, si bien hay que tener cuidado con esto de que la urbanización, la concentración de las cosas, genera potenciales fuentes de conflicto, el desarrollo urbano que trata con el futuro, con el mañana y con el mundo en el que queremos vivir, puede ayudar a evitar los conflictos y no hacer que se precipiten más, ¿no? Entonces, la idea de usar este caso sobre Guayaquil hoy es el de identificar situaciones conflictuales originadas en el proceso de desarrollo urbano para aprender un poco de ellas, para ver cómo de esa experiencia nosotros terminamos cambiando nuestra forma de pensar o nuestra forma de hacer algo, eh, para, para, para que el desarrollo urbano sea más gentil y para evitar situaciones de potencial conflicto. Entonces, ahora sí vamos a entrar en la parte 1 y yo aquí le coloqué un título que dice Guayaquil desde arriba, entre paréntesis macro, y Guayaquil desde abajo, entre paréntesis micro. Manuel, no sé si me ayudas con el tiempo, estoy en 15 minutos más o menos, ¿está bien? La verdad es que tienes todo el tiempo que quieras. O Ok, sea, solo que a las 7 de la noche hacemos un pequeño corte de hace ya, 15 minutos eh, y después otra vez retomamos durante una hora, hora y cuarto más. Así que perfecto, tenemos todo el tiempo. perfecto, tenemos la cancha. Ok, muy bien, entonces con esto de Guayaquil desde arriba y Guayaquil desde abajo, lo que quiero decir es que voy a presentar primero una información que se refiere a la gran escala de la ciudad y sobre todo mapas, ¿no? Que los he tratado de simplificar en la medida de lo posible para hacerlos fáciles de entender, pero que también los voy a contrastar con observaciones desde el lugar y con la gente. Es decir, vamos a ver unas dinámicas en grande, pero también vamos a ver cómo esas dinámicas se revelan en el día a día en escalas pequeñas, ¿no? En el barrio, en la calle, en la cuadra, como se le quiera llamar. ¿Sí? Eh, Esta es una imagen de todo el territorio en el cual Guayaquil, desde mi punto de vista, está implicado o tiene unas relaciones importantes con ese territorio. Vemos en un símbolo rojo de cuadritos la mancha urbana de Guayaquil, ¿no? Y alrededor vemos que para abajo están una serie de vasos capilares que son los ríos, ¿no? Los ríos que le dan forma a la ciudad y que definen el contorno de la ciudad. Y vemos que para el norte, esa cuenca, ¿no? Esa cuenca del río Guayas, se va bifurcando en dos canales principales, que son el río Daule y el río Abahoyo. Toda esa gran zona hacia el norte es es la zona de mayor importancia agrícola del país por lo productiva que es. Y todo ese espacio que está abajo, que está al sur, que es el Golfo, también es una zona productiva, ¿no? Que está dedicada a la acuacultura. Entonces, nuestra ciudad está justamente en ese punto intermedio entre ese gran sector agroproductivo del norte y ese sector acuícola en la parte sur. Y el hecho de que Guayaquil está ahí no es fortuito, no es gratuito, no es suerte de que ahí cayó el alfiler cuando quienes fundaron la ciudad la fundaron. Guayaquil está en esa posición por razones estratégicas, precisamente por la intención de controlar y dominar la producción de estos territorios en cuanto a recursos naturales. Y realmente es una posición ventajosa porque los ríos en este punto donde Guayaquil está situado todavía permiten el ingreso de naves que posibilitan
que la salida de esos recursos naturales sea a través de la ciudad de Guayaquil. Entonces, aunque muchas personas pueden pensar que los ingresos de la ciudad de Guayaquil tienen que ver con las arcas municipales y los 900 millones de dólares que nos ingresan cada año, en realidad la mayor parte del capital que se invierte en la ciudad o que se captura en la ciudad tiene que ver con las exportaciones. ¿Sí? Entonces, esta es una gráfica que nos ayuda un poco más a entender esa dimensión de Guayaquil como un lugar que concentra los medios de producción, ¿no? La salida de los productos, la entrada de otras cosas también, y la concentración de los flujos de valor. Entonces, como hemos mencionado, esa concentración de esos medios de producción son los potenciales generadores de conflicto, porque muchos grupos de personas interesadas en esos medios de producción van a hacer presencia en la ciudad, van a marcar su presencia en la ciudad y van a competir por el espacio. Esta es una imagen que traigo que es del año de 1741, si no me equivoco, de un dibujante cartógrafo que se llama Paulus Minguet, que nos revela un poco, es muy reveladora acerca de la lógica de por qué Guayaquil está donde está, por qué está situada en el punto en el que está, ¿no? Y aquí lo que dice este mapa es la historia de dos ciudades, ¿no? La ciudad nueva, que en el Guayaquil colonial de 1700 es la ciudad blanca, la ciudad de los extranjeros, de los visitantes, la ciudad donde con una trama diseñada, digamos, una retícula diseñada de calles, las primeras versiones del municipio de Guayaquil empiezan a acopiar terrenos, a acopiar suelo para podérselo vender a los inversionistas que van a llegar a la ciudad, a las personas que van a llegar a ser parte de los nuevos negocios de exportación de maderas o de intercambio de productos con el circuito global, ¿no? A través del océano. Y la ciudad vieja está representada aquí con unas como casitas que parecen como casitas de paja, como chocitas. Es la ciudad de los nativos, la ciudad de los que trabajan, de la fuerza laboral, de los que se asentaron originalmente en el Cerro Santana y luego no quisieron salir de ahí, no quisieron pasarse a la ciudad nueva. Y desde ahí está bastante evidente digamos, esa dicotomía, ¿no? Entre el dominante y el dominado, entre el blanco y el mestizo, entre el extranjero y el local, y digamos, esa es un poco la lógica con la cual se establece este centro de dominación y control que ahora se llama Guayaquil. No podemos decir que fue una ciudad fundada con el propósito de hacer ciudadanía, aunque nos gustaría pensar eso, sino más bien una ciudad fundada con el propósito de ejercer un dominio de un amplio territorio muy productivo ya desde entonces. Ahora vamos a ver un poco más de cerca lo que pasa en el Golfo. Aquí podemos ver en este dibujo que hay unas manchas azules en el Golfo. Esas manchas azules representan las camaroneras, ¿no? Si nosotros lo vemos en área, en el año en que fue dibujado este mapa, que fue más o menos por el 2017, ¿no? Con un grupo de estudiantes tesistas de un programa internacional en el cual yo participé, nos damos cuenta que Guayaquil ya tenía más de 900 kilómetros cuadrados. O sea, ya era una ciudad enorme que abarcaba 3 municipios, es decir, ya es una conurbación, ¿no? Que es simplemente la fusión de varias municipalidades que son vecinas, que empiezan a unirse en el espacio y en el tiempo debido a la expansión de cada uno de estos municipios, ¿no? Entonces aquí Guayaquil tiene un área que empieza a ser comparable también con el área de predios camaroneros, ¿no? Es decir, la industria camaronera crece tanto que puede ser incluso hasta más grande que esos 900 kilómetros cuadrados que tiene Guayaquil en esta época, ¿no? Bueno, y toda esa industria camaronera también va a tener un impacto ambiental en el Golfo, ¿no? Eso no hay que olvidarse.
este golfo es uno de los sitios privilegiados porque aquí se adaptó muy bien la especie del manglar, que es lo que nos protege, es nuestro bioprotector, es lo que le da vida al agua, a las especies marinas, lo que las mantiene, digamos, en un estado óptimo, pero que ha sido gravemente amenazado, ha retrocedido notablemente porque las zonas de manglar se han explotado intensamente para la actividad acuícola. Acá lo podemos ver también en imágenes. De un lado están los predios camaroneros, como se ven desde el aire, a vista de vuelo de pájaro. Y uno de los conflictos que va a pasar por esa concentración de las actividades, los medios de producción, en este caso el manglar, va a ser el desplazamiento de los pescadores artesanales, ¿no? Los pescadores artesanales que ahora se han organizado justamente por lo que están concentrados en una zona, pues eso ha promovido que se puedan organizar mejor y que puedan luchar, ¿no?, por sus derechos y por su actividad. Pues son los pescadores de cangrejo. Los pescadores de cangrejo tienen algo que decir, tienen algo que defender, porque la industria camaronera los va desplazando. Ellos necesitan que exista manglar para poder pescar cangrejo, y la especie misma, para poder preservarse, para no agotarse y no extinguirse de aquí, necesita manglar. Pero ese manglar está bajo presión, o sea, está soportando una presión tremenda, ¿no?, de parte de la industria. Bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo en los últimos 70 años, o desde 1940 más o menos, la ciudad de Guayaquil se va expandiendo horizontalmente. Eso lo tenemos aquí en una serie de dibujos que van pasando por diferentes fases. Y en estas fases nosotros vamos a ver que en cada etapa de expansión hay un evento particular que está detrás de ese crecimiento, ¿no? En la mayoría de los casos es un boom. Podemos empezar con el boom bananero, luego con el boom del cacao, luego con el boom del petróleo, ¿no?, en los años 70, y finalmente, en la época del 2010 o 2016, tenemos ya los últimos mapas, donde ya se ve Guayaquil, pues con toda una serie de fragmentos que a veces disconexos entre sí o dejando porosidades entre sí, van armando toda la ciudad que hoy nosotros conocemos. El último dibujo de la serie tiene unas líneas inclinadas que nosotros le llamamos eso un hatch. Ese hatch es una especulación, se origina en una serie de conversaciones con técnicos municipales que tuvimos en el año 2016, donde ellos nos comentaban que esa área, ¿no?, es el área que está proclive a expandirse como ciudad, como se lo venía viendo entonces, ¿no?, como se lo venía pensando. El corredor de la Vía La Costa, que ya en el año 2021 ya se adhirió a Guayaquil, esa parte ya está oficialmente creada como zona de expansión, y con la implementación del nuevo aeropuerto en Daular, esta infraestructura va a requerir que haya una conexión con la vía Daule, y eso va a obligar a generar otra vía perimetral que va a pasar por arriba. Voy a tratar de usar un puntero. Tengo un puntero aquí, creo que sí. No sé. In more. No sé si por ahí alguien lo sabe. No sé. Híjole, no. Creo que tienes que poner como pizarra y no O solo. anotar. Tal vez Sí. anotar. Entonces aquí está. A ver, ¿puedo? No, creo que no. En Creo que anotar no. con un lápiz. Ahí Vamos a está, ver. sí, al lápiz ahí. Abajo, 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 Acá abajo tienes un lápiz. abajo, abajo. Más abajo, sigue recta. Más abajo, más Sí, acá. ¡Ay! ahí está el lápiz. Ya, genial. Entonces aquí, digamos, por aquí está todo este corredor de la Vía de la Costa, que ya está, digamos, aprobado, y por acá está el aeropuerto de Daular, y esto necesita conectarse con la vía Daule por allá. Entonces, todo esto va a generar una dinámica de transformación de ese espacio que necesariamente va a causar una expansión de la ciudad.
masiva, súper grande. Esto es enorme, ¿no? Guayaquil prácticamente se duplica en tamaño y en poco tiempo relativamente, ¿no? Entonces, pues ese es un poco cómo se prevé el crecimiento, como lo venimos viendo históricamente y cómo se prevé. Ahora sí me voy a saltar o voy a cerrar aquí. Muy bien. Y ese tipo de expansión tan horizontal no es muy distinta, o por lo menos es comparable a lo que ha pasado en ciudades como Quito, ¿no? Donde también tenemos unos años muy similares o unas épocas similares en las cuales la ciudad pues, se dispara a lo largo de ciertos ejes y también empiezan a ocuparse algunas laderas que son riesgosas, que están al pie del volcán. Y últimamente, ya en las últimas 2 décadas, en Quito también se ve un fenómeno bastante preocupante, que es el de la dispersión hacia los valles, ¿no? Que hace que pues, la infraestructura de la urbanización sea sumamente ineficiente y costosa, pero también va a hacer que otras dinámicas sociales ocurran ahí, porque estos sitios van a estar muy desconexos entre sí y, digamos, van a desaparecer las características tradicionales de ciudad que nosotros conocemos, ¿no? Se va a crear un tipo de ciudad que ya no reconocemos fácilmente porque no tiene esas características tradicionales, como por ejemplo disponer de un centro, disponer de zonas residenciales que podemos fácilmente recordar y reconocer y sobre las cuales podemos navegar en auto o a pie o en bicicleta. Va a ser un territorio difícil de recorrer, pero también difícil de conocer y con unas características muy, muy distintas, ¿no? Y muy costoso. Y esto tampoco es muy diferente y es Nelson, bastante ¿puedes borrar comparable. quizás esa parte azul? Por favor, creo que ahí hay un borradorcito, hay una forma de reiniciar. Perfecto, ya. Vamos a ver, ahí. Eso, gracias. Muy bien. Bueno, y esto también ha ocurrido en otras ciudades de Latinoamérica. Este es como un patrón, ¿no? Estamos viendo aquí la evolución de los barrios de Lima, donde también ha habido comparables riesgos en esa expansión tan grande, ¿no? Que sucede sobre, digamos, montañas, valles o lugares topográficos. En Lima, por ejemplo, hay este gran problema de los aludes de tierra, ¿no? Porque es un sitio árido y con las lluvias, pues hay estos deslaves súper rápidos que amenazan sobre todo a los barrios, digamos, más necesitados que se van desarrollando sobre las periferias, ¿no? Bueno, en el caso de Guayaquil, quedémonos con esta última imagen donde podemos ver un poco la forma. Tratemos de recuperar, recordar un poquito esta forma, esta silueta, ¿no? En el caso de Guayaquil, solamente quiero hacer este ejercicio de visualizar y recordar esta imagen, porque la voy a seguir usando en las siguientes diapositivas para mostrar otra cosa, ¿no? Voy a tratar de mostrar un solape de cómo esta mancha de la urbanización se va a solapar con zonas de bosque de manglar y con zonas inundables, ¿no? Para que ustedes lo puedan interpretar un poco mejor. Vamos a ver que aquí yo voy a volver a anotar, porque me sirve mucho este lapicito aquí. En esta parte de aquí, vamos a ver que haciéndolo así, sin mucho cuidado, ¿no? Toda esta parte central y sur, la mancha gris de Guayaquil se solapa con la mancha verde. La mancha verde es tanto bosque de manglar como zona inundable, ¿no? Entonces podemos comprender que mucho del centro y sur de la ciudad está sobre terrenos inundables, ¿no? Y en cambio, la parte norte de Guayaquil, no. La parte norte de Guayaquil tiene suelos más altos, que no están fácilmente proclives a una inundación por el desborde de los ríos o de los esteros, ¿no? También vamos a ver en esta imagen, en el lado derecho, cómo en la parte centro y sur y en algunas partes de la parte centro-norte, también los esteros o los canales, digamos, naturales por donde el exceso de agua
se canalizaba y se devolvía al río han sido los que están en rojo, ¿no? Las líneas que están en rojo son canales que ya no están abiertos, sino que han sido cerrados, taponados, han sido enterrados, ya no existen, ¿no? Ya no hay esos drenajes que facilitan que la ciudad pueda evacuar sus aguas más rápido hacia los ríos, que sería la forma más natural de hacerlo en momentos de inundación. Pero bueno, esto es un poco un aspecto técnico. Sin embargo, es importante notar cómo es desigual, ¿no? Cómo ciertas partes de la ciudad tienen unos problemas que otras no tienen. El norte de Guayaquil no es que está libre de problemas, también tiene unos problemas de inundación y de drenaje, pero son diferentes a los del centro y sur de Guayaquil, ¿no? Que es el de tener suelos más bajos. Ahora, vamos a ir empezando a ver toda esa situación desde el proceso de urbanización mismo. Voy a cerrar aquí, solo porque mi mouse se me desapareció. No lo encuentro el puntero. A ver, ahí ya, ahí va apareciendo. Se me fue el puntero. A ver, ahí, ya, ahora sí. Perfecto. Voy a borrar. Y bueno, aquí vemos cómo en el año, más o menos, este es un plano de 1958, pero hablemos de los años 50, en ese inicio de ese proceso de urbanización rápida que tuvo la ciudad de Guayaquil, como tuvieron otras ciudades del continente, sobre todo ciudades principales o capitales, vemos que hacia el sur, y donde hemos dicho que están los terrenos inundables, se da un tipo de urbanización espontáneo, mucho más vinculado a lo que llamamos la informalidad, o también otro tipo de fenómenos como el populismo urbano, el clientelismo, mientras que en los terrenos más altos de la ciudad, como vemos arriba con color negro, ¿no? Donde está Urdesa, por ejemplo, Urdesa está marcado ahí con color negro, Urdesa y Miraflores, podemos ver que no solo se encuentran en los suelos más altos, sino que tienen otro tipo de planificación física. No es perfecta tampoco, pero es diferente, ¿no? Entonces, la ciudad de Guayaquil tiene esta doble dinámica, ¿no? Por un lado, la urbanización espontánea, carente de muchas orientaciones y directrices necesarias, y por otro lado, la otra. Los sociólogos urbanos lo interpretan de esta manera, ¿no? Se intentó preservar los mejores suelos de la ciudad para las ciudadelas, digamos, residenciales de clase media y alta, ¿no? Mientras, o sea, los privilegios, ¿no? Mientras que a los grupos populares se les dejó ocupar sitios inundables, marismas, pantanos de marea, zonas de manglar, etcétera, y para los cuales no hubo suficiente asistencia técnica en el proceso de urbanización. Entonces ahora voy a tratar de ir descendiendo ya del nivel macro o desde arriba, ¿no? Acercándome un poco a la realidad de los lugares y sobre todo del suburbio, que es donde yo estoy tomando estos contenidos, ¿no? Esta es una imagen que estamos viendo del año de 1978, tomada desde helicóptero por un cineasta y una antropóloga, Brian y Caroline Moser. Yo creo que ustedes tuvieron ya una clase con Caroline, ¿sí? No, todavía no. ¿La van a tener? La próxima, en 2 semanas. Bueno, 2 semanas va a ser ok, entonces, mira, Caroline hizo esto. Ella hizo este trabajo, ella hizo estudios longitudinales en Guayaquil desde 1978 hasta mucho después. Y bueno, ella es realmente una eminencia en todo su tema de antropología de la pobreza y superación de la pobreza y todos estos temas. Ustedes pues van a aprovecharla mejor que yo, pero en todo caso a mí me gusta mucho el material que ella generó porque pues nos muestra con mucha claridad cómo iba desarrollándose el proceso de urbanización de lugares como el suburbio oeste, ¿no? Aquí vemos un espacio de manglar
que acaba de ser limpiado, acaba de ser talado, seguramente por los mismos residentes, con la ayuda de muchos de ellos, y en el cual la gente lo que primero hace es ocupar el lugar que un traficante de tierras le facilita, ¿no? Y una vez que eso está ocupado, pues asegurar de no perderlo, hacer una construcción ligerita de madera de caña, también por todas las limitaciones económicas y estructurales de estas familias, y luego ver cómo crear los puentes para poder crear la circulación y comunicarse y salir y entrar y llevar el agua y llevar todo lo que la casa necesita, porque no hay nada, no hay ninguna infraestructura básica para estas familias, ¿no? Y bueno, lo que va a pasar después es una serie de fases, ¿no? En las cuales aquí voy a mostrar dibujos en sección. Son, digamos, el mismo lugar visto en 3 tiempos diferentes, ¿no? De arriba hacia abajo, como quien dice, avanzando hacia el futuro. La ocupación empieza con una arquitectura muy frágil de caña sobre el agua, básicamente, y talando el manglar. Y luego de eso empiezan a rellenarse las calles principales y luego las calles secundarias. Y las familias empiezan a aglutinar en torno a ciertos corredores y ciertos pasillos y empiezan a rellenarse parte de los esteros, ¿no? Luego, una vez que se ha llenado la calle, empieza a rellenarse el terreno mismo de la familia para sustituir la casa de caña por una casa de materiales mucho más perdurables. En el último estadio o la última fase abajo, ocurre un proceso ya de consolidación, ¿no? Que decimos a consolidación, a la expansión de redes de servicios y de bienes de una ciudad. Entonces, en un barrio, cuando ya empieza a verse el poste de luz, ya con los cables y las tuberías, ya la vivienda se empieza a consolidar también y empieza a incrementarse el número de pisos, empieza a aumentar el número de cuartos. Todo esto va ocurriendo poco a poco y en la medida en que la familia también puede irlo resolviendo económicamente. Y lo que va a pasar con los recursos naturales, con el agua, es que va perdiendo terreno el agua, ¿no? Va perdiendo terreno el agua, pero el agua también reclama su espacio. Es decir, si va haciéndose más chiquita la orilla, se van rellenando los cauces, el momento en que la misma cantidad de agua vuelve al estero en una marea alta, pues se va a subir más, el nivel del agua va a incrementar, ¿no? Y va a haber desbordes. Entonces, esa es una situación que vamos a observar en Guayaquil. Con el paso del tiempo, aquí voy a volver a las imágenes en planta, estos son unos planos. Del lado izquierdo he colocado las fotos de 4 sitios a manera de ejemplo que hemos estudiado con nuestros estudiantes, en Monte Sinaí, también en la Isla Trinitaria y en el suburbio oeste en la parte de Plan Piloto y del Cisne, abajo, en la parte de abajo. Y al lado derecho, en color naranja, están los dibujos donde nosotros hemos trazado cada uno de los edificios, las casas que se encuentran ahí para poderlos analizar mejor. Entonces, lo que básicamente vemos, un hallazgo que nos revelan estos tipos de análisis, es que estos diferentes asentamientos ocurrieron en diferentes tiempos, en diferentes momentos de Guayaquil, ¿no? En una época primero estuvieron los del suburbio y luego después Isla Trinitaria y mucho después Monte Sinaí. Y a medida que pasa el tiempo, lo que vemos es que el tamaño de las casas se reduce y el tamaño de los lotes se reduce. Eso tiene una explicación. Puede ser que cuando en 1978 había mucho lugar donde expandirse, los promotores informales de la urbanización, los traficantes de tierras, usaban lotes más grandes porque había mucho espacio, ¿no? No estaba tan escaso el espacio. Y a medida que el espacio se ha ido reduciendo y las periferias se han ido alejando, pues se dan cuenta los promotores de la urbanización informal que ya no es posible tener predios tan grandes o se va a ir mucho más allá, va a ser difícil, y entonces todo se va achicando. Pero eso también significa que las familias de ayer tal vez tuvieron más espacio para poder expandir su vivienda que las familias de hoy y de mañana, ¿no? Aquellas que no pueden acceder a una vivienda formal y no tienen otra opción que la de
autoconstruir en un asentamiento, empezando por una ocupación tal vez al margen de lo legal, ¿no? Entonces, pues ahora un poco viéndolo también más de cerca, la casa va transformándose con el tiempo y lo que vemos en el caso de la zona cerca del estero salado es que se va primero ocupando un sitio que está lleno de agua, ¿no? Luego de que se rellena la calle principal, empieza a rellenarse el propio terreno, es decir, los residentes ponen de su propio esfuerzo para crear el suelo urbano que no existe, y una vez que el suelo está creado, ahí podemos hablar ya de la expansión del edificio en sentido horizontal y vertical. Este proceso que toma muchos años y que le cuesta a la gente una lucha increíble, ¿no? También tiene toda una significación simbólica, ¿no? Para las personas, el arreglar su casa, el que la casa vaya cambiando y transformándose es motivo de orgullo, y esto es retratado muchas veces con muchos líderes o con muchos residentes. Encontramos fotografías, registro fotográfico de diferentes momentos, de diferentes pausas, diferentes estadios en los que está la casa, ¿no? Incluso solamente la adquisición de un material importante para seguir construyendo ya es motivo de una celebración, de una reunión, un pequeño agasajo, una foto, ¿no? Esto es como parte de la vida diaria, es una práctica cultural que tienen las poblaciones nuestras en los barrios populares, ¿no? Y bueno, por la cantidad de espacio que hemos dicho que estos lugares tenían, ¿no? Por ejemplo, lotes de 12 por 30 metros, la variedad de soluciones que pudieron desarrollar los residentes de lugares como el suburbio es pues bastante amplia, ¿no? Hay todo un repertorio de soluciones habitacionales que es como un laboratorio de vivienda que está allí y que si uno lo documenta puede analizarlo con mucha mayor profundidad, pero que nos habla de posibilidades, ¿no? De cómo estas poblaciones manejan una serie de posibilidades, de alternativas diferentes, el rato de desarrollar su casa, el rato de tener que crear una segunda planta para acomodar a la familia de mis hijos, o qué sé yo, a mi hermano que viene, que se quedó sin empleo, y todas estas situaciones familiares que se van resolviendo en el espacio doméstico de la casa tienen una cantidad de opciones, tienen todo un catálogo, una paleta de alternativas, ¿no? que se van explorando y desarrollando con el tiempo. Entonces, en esta paleta nosotros podemos ver como también una especie de patrón, ¿no? Entonces, lo primero que pasa es que se adquiere el espacio, incluso si es sobre el agua, luego se construye para ocupar, para no perderlo, para protegerlo y no perderlo, luego se lo rellena, luego se lo reconstruye con un material más duradero, luego se lo mejora, se lo expande, pero luego, cuando la familia ya no es solamente los papás originales, sino también son los hijos y los nietos, a veces es necesario subdividir la propiedad. Entonces, se divide en pisos verticales, en cuartos, o a veces las divisiones también son en la misma planta horizontal. Esta parte es para mi hijo, esta parte es para mi hija, esta parte es mía. Y bueno, el después es muy diferente del que vimos en 1978, ¿no? El barrio se va configurando con sus propias características visualmente, ¿no? Vamos a ver muchas viviendas que se van apropiando de la vereda para hacer nuevas cosas, porque a veces el terreno quedó muy chico para lo que necesita la familia, y entonces el espacio de la calle es un espacio que es como una extensión de la casa, ¿no? Donde siempre hay algún tipo de estructura que da apoyo a una actividad. A veces es una escalera, a veces es un jardín, a veces es un espacio flexible como taller, como área de trabajo, para el juego de los niños, para la mascota, para la gallinita, para lo que sea, para el carro, la moto o la reunión social, ¿no? Entonces es una ciudad predominantemente baja de altura, digamos la altura promedio de los edificios del suburbio oeste está entre 1 y 2 pisos. Sin embargo, sí hay edificios más altos, pero no son la gran mayoría.
y comparten este tipo de características de que están íntimamente vinculadas con la calle y que el mismo espacio de la calle a veces es originado por una cesión, por una concesión entre vecinos. A veces, digámoslo así, el traficante de tierras no consideró el criterio técnico para establecer la calle. Él simplemente repartió el espacio, los solares, los distribuyó a diferentes interesados. Pero se necesitaba una calle. Entonces, ¿cómo hicieron esos interesados para abrir el espacio de la calle? Pues si a cada uno le habían vendido un terreno de 10 metros de frente, tal vez entre muchos se organizaron y tuvieron que ir cediendo, hasta tener una calle, hasta tener 7, 8, 9, 10 metros donde puede haber una calle, porque les interesaba que su casa esté conectada a la red de calles para el futuro, para después, ¿no? Para que después vengan las obras, para que después venga el agua por tuberías, para que venga el alcantarillado, la red eléctrica, etcétera, etcétera. En ese sentido es que muchas veces en la actualidad los residentes de estas zonas reclaman de regreso el espacio de la calle porque todavía sienten que les pertenece, porque sienten que ellos en algún momento en el pasado hicieron un sacrificio de su lote, que lo adquirieron, para que exista la calle, ¿no? Entonces, todas estas, digamos, mentalidades que son un poco más flexibles en tiempo y espacio, pues aparecen y existen acá en los barrios populares, ¿no? Vamos a ver ahora un poquito de cuál es la tendencia de las organizaciones comunitarias en estos barrios populares, por lo menos lo que he visto yo en mi experiencia, en conversaciones, lo que ha surgido en entrevistas, en estudios con comunidades, ¿no? Y que tiene mucho de coincidencia con, digamos, la teoría, ¿no? Lo que se encuentra en estudios en la región, en otras ciudades, en los barrios populares. A medida que se consiguen las mejoras y se logran las obras, no, el nivel de organización tiende a decaer o el interés tiende a decaer. Y es cada vez más difícil que los líderes comunitarios logren la convocatoria y hacer que las masas participen. La obtención de la infraestructura básica para el asentamiento parece ser el motivo principal que da a las organizaciones su razón de ser, aunque uno encuentra también líderes y personas que mencionan otras motivaciones, ¿no? Muchas gentes me han dicho a mí, desde el inicio, yo quería hacer comunidad, yo nunca voy a abandonar mis prácticas sociales, yo sueño con un barrio organizado, unido, eficiente, yo sueño con un lugar con mejores condiciones para los niños y que tienen otras motivaciones y de largo plazo, ¿no? Sin embargo, parece ser que esa fuerza de la organización comunitaria tiende a perderse una vez que la infraestructura básica ya está instalada. Y ese es un desafío para los líderes barriales a lo largo de la ciudad, ¿no? Bueno, también parece que eso es una opinión mía, las nuevas generaciones de familias, los hijos, los nietos de los residentes originales de un barrio popular, parecen no estar muy cerca de la experiencia de sus papás, ¿no? No todos, pero en general digo, ¿no? Muchos no conocen lo que pasó, tal vez hay una distancia ahí, hay una brecha ahí que les hace a ellos que sea más difícil entender la importancia de estar organizados, ¿no? Incluso en el presente. Y para resolver problemas del presente, necesitamos organizarnos. No quiere decir esto que tenemos que volver a las mismas organizaciones comunitarias de barrios de antaño. Tal vez necesitamos organizarnos de nuevas maneras, pero necesitamos organizarnos. Adicionalmente, hay situaciones ilimitantes que cambian para cada lugar y que exigen que los tipos de organización social cambien, ¿no? Por ejemplo, ahora en un lugar donde hay muchos jóvenes que necesitan recuperarse por haber tenido adicciones, pues es importante que esos grupos particulares tengan una voz propia. No tienen por qué estar mezclados con tal vez los ancianos, ¿no? Tal vez necesitan tener organizaciones específicas
que respondan a sus motivaciones específicas. Pero es importante no olvidar que la capacidad organizativa que ha habido en el pasado ha sido importante y ha sido lo que ha logrado que los diversos sectores del suburbio tengan lo que tienen hoy, ¿no? Y bueno, ustedes también van a poderlo seguramente ver en el trabajo con Caroline, lo que pasaba en las décadas de los años 70 y 80, cómo la movilización realmente era masiva y era muy efectiva, y el trabajo de las líderes mujeres era muy, muy importante en conseguirla, ¿no? Entonces, vamos a ver que una cantidad de obra física pues estuvo respaldada, estuvo auspiciada por este tremendo trabajo de lideresas comunitarias y de movilización masiva y de protesta. Sí, todo eso se da en un contexto que podemos llamar de populismo urbano, como dice Castells, ¿no? Que, digamos, para decirlo así brevemente, en el mapa donde veíamos Urdesa y la primera parte donde arranca el suburbio, veíamos norte y sur, ¿no? Acá vemos unos mapas similares, son más o menos los mismos espacios, los que están en estos mapas, que son mapas del CERG y de un trabajo que hizo, si no me equivoco, Milton Rojas con Gaitán Villavicencio en el año 88, en el cual ellos describen el crecimiento de estas partes de la ciudad en las cuales se promovió, hubo líderes políticos que promovieron la entrega de tierras de manera, digamos, populista o clientelar. Y podemos ver claramente que en estos periodos de tiempo en que estos espacios se expanden, fueron justamente coincidentes en que, por ejemplo, estaba Velasco Ibarra de presidente, que es uno de los presidentes, una de las figuras que más ha sido asociado con pues, problemas de corrupción y clientelismo, y también otras figuras como Asad Bucaram, ya a nivel del gobierno seccional, ¿no? Con el populismo urbano, ¿no? Con este apoyo, esta legitimidad política ganada a partir de apoyos orientados hacia la entrega de obras a cambio de votos. Y bueno, en el pasar del tiempo, en los lugares que yo he estado conociendo y estudiando, sobre todo en el suburbio, hay una gran variedad de dinámicas de pequeña escala que realmente no vamos a lograr capturar en esta clase, pero de las cuales solamente quiero dar una referencia a manera de ejemplos puntuales, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que siguen expandiéndose los frentes marinos, es decir, se sigue construyendo sobre las riberas. De manera continua se siguen rellenando las áreas marinas para crear más viviendas porque hay una demanda que no está satisfecha, ¿no? Y por otra, el uso de las viviendas, el uso de las propiedades, los inmuebles, también tiene unas ciertas limitaciones, tiene como un cierto tipo de desgaste. Por ejemplo, en el lado izquierdo de la imagen, ¿no? Pongo una casa, aquí están los planos, voy nuevamente a anotar un poquito. Y, por ejemplo, aquí hay dos habitaciones que están marcadas con líneas, ¿no? Donde ya esas habitaciones, ya las personas que estaban ocupándolas ya se fueron del hogar, ya son hijos que partieron, ya no viven ahí, y los dueños de la vivienda quisieran alquilarlas, pero se encuentran con dificultades. Tendrían que tener accesos independientes y habría que hacer una gran modificación de toda la casa. Este tipo de situaciones, como quien dice, de desgaste de la funcionalidad de la casa, están cada vez más abundantes, ¿no? en los barrios consolidados de Guayaquil, como el suburbio. Y se dan otro tipo de dinámicas como estas, muy similares, ¿no? Viviendas que ya o ya están en deterioro avanzado y ya cuesta mucho reparar y la familia no tiene cómo hacerlo.
bienes que quedan eventualmente pues son puestos en venta o son ya abandonados cuando no se los puede vender, y muchas veces no se los puede vender porque hay dificultades en obtener el registro de la propiedad o los títulos de propiedad, ¿no? Digamos, el número de personas que obtienen los títulos de propiedad en estos sectores no se acerca al 100%, ¿no? Está más abajo, y entonces hay un número importante de propiedades que tienen dificultades para cambiar de propietario, ¿no? Vamos a ver. A ver, se me desapareció el puntero. Ahí ya, ahora sí. Ahí lo recuperé. Y bueno, cuando en el año 2015, 2016, yo empecé a trabajar en el suburbio oeste, pues era justamente un momento en el que empezaba a notarse más este tipo de cosas. Y estas situaciones también generan otros efectos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un inmueble abandonado empieza a ser utilizado en formas nocivas, ¿no? Se convierte en una especie de lugar de concentración de consumidores o de ciertas actividades que la comunidad ve como nocivas? Ahí empieza a haber fricciones fuertes entre diferentes propietarios del mismo barrio. Y entonces, pues, en general, cuando hay espacios que realmente no quedan o que son difíciles de controlar en torno a su uso, esto va también a hacer que la organización se pueda debilitar y que vayan a suscitarse también conflictos a nivel de la organización misma del barrio, ¿no? Entonces, todo lo que pasa a nivel individual o familiar también tiene unos impactos ahí en la dinámica de cómo el barrio y la organización barrial se sostiene a lo largo del tiempo. Bueno, pues, entonces, hasta aquí voy a llegar. Yo sé que hay muchas cosas que se nos quedan afuera, pero por motivo de tiempo ya estamos más o menos un poco más, ya estamos cerca de la hora. Me gustaría aprovechar ahora para dejar estas preguntas aquí planteadas a manera de fórum, y creo que tenemos un tiempo ideal para tener una conversación. Yo empiezo con impresiones. Simplemente nos pueden ayudar a compartiendo sus impresiones luego de ver esta presentación, y también ustedes pueden ir más allá de las impresiones. Pueden tal vez empezar a pensar en los sitios o comunidades donde ustedes trabajan ahora, cómo los ven ahora luego de ver esta presentación, o si ven conexiones entre los contenidos que yo he presentado y sus experiencias cotidianas de trabajo, o si les preocupa algún tema relacionado con inundaciones, suelos bajos, o si ustedes consideran que hay relaciones entre las vicisitudes que se dan en el proceso de urbanización y las formas contemporáneas de violencia en las cuales ustedes también están trabajando, también podemos tener una interacción sobre ello. No hemos hablado, ahora yo no he mencionado equipamientos, no he hablado del déficit de parques y áreas verdes, no he hablado de centros de salud, no he hablado de la niñez, no he hablado del desempleo, no he hablado de mercados, no he hablado de un montón de cosas, pero justamente dejé esos vacíos ahí para ver y seguir como explorando también qué temas son importantes para ustedes y qué cosas podemos ir poniendo de la mano con todos estos procesos de urbanización. Muy bien, tenemos una mano levantada. A ver, perdón, es que se me abrió un menú. A ver, Amira Lozada, perdón, Amira. Sí, hola Nelson, ¿cómo estás? Sí, me llamo Mira. En realidad, a mí me surge una duda, pero es muy específica, y es sobre planes habitacionales estatales. Se han dado en varios países, en distintos contextos. Por ejemplo, en los años 50 en Missouri se da un plan habitacional estatal en Estados Unidos que fracasa en 20 años porque obviamente o sea, los recursos públicos no fueron suficientes para mantener este plan habitacional.
por citar un ejemplo internacional. Pero aquí en Ecuador, en Guayaquil específicamente, seguramente lo conoces, lo has escuchado, es el caso de Sociovivienda, que también nace como un plan habitacional, como solución a la falta de vivienda de muchas familias que vivían en invasiones. Fueron reubicadas, si bien a la fuerza, a este plan habitacional con el propósito, se puede decir, en papel, lamentablemente, de tener una vida digna. Sin embargo, es un plan habitacional que no quiero utilizar la palabra fracaso porque no es así. Hay mucha gente viviendo ahí, hay muchos niños, niñas y adolescentes viviendo ahí, pero hay un sinnúmero de problemas sociales que no han sido respondidos de ninguna forma de parte del Estado. Entonces, ¿hasta qué punto estos planes habitacionales, que si bien es cierto, te dan 4 paredes, porque esa es la casa, es la infraestructura como tal, pero con falta de áreas verdes, de presencia estatal, por ejemplo, de inversión en educación, de salud o transporte, que son servicios que carecen, erosiona también esa cohesión social, dejando de un lado, por ejemplo, la consolidación del crimen organizado que ha habido en este sector específicamente, sino relaciono más mi pregunta a, aparte de la erosión social, también cómo ha decaído la calidad de vida, a pesar de que son proyectos que se crean justamente para promover esto, pero pasa todo lo contrario, es contraproducente. Entonces quisiera saber cómo, por qué se da esto, hasta qué punto funciona o qué condiciones debería tener un plan habitacional para que realmente funcione. Muchas gracias, Amira. Me gustaría recoger la pregunta de Ninoska y de ahí me voy a las 2 primeras preguntas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pero muchas gracias por tu pregunta, he anotado. ¿Ya? Hola, buenas noches, con todas y todos. Bueno, más que una pregunta, se puede decir que me gustaría compartir una experiencia y es que, en un proyecto con unas compas, el proyecto se llama Reescribir, Rehabilitar la Isla, ¿no? En este se mencionaba que no todo siempre fue violencia en la isla trinitaria, ¿no? Vivir en la isla trinitaria también ha sido significado de lucha, resistencia y comunidad. Y algo que me hizo como que relación a lo que llegó a mencionar es sobre justamente las calles. Ahí, como fue también un conversatorio, lideresas nos comentaban de que también fue mucha colectividad que en algún momento se haya podido pavimentar las calles, ya que como eran zonas periferias, entre ellos mismos, entre la comunidad, tuvieron que meter sus ahorros y poder hacer todos ellos mismos, ya que el Estado no les ayudaba, ya, no les brindaba apoyo. Bueno, más que brindar apoyo, no cubrían sus necesidades. Muchas gracias por el comentario sobre la isla trinitaria, es muy interesante. Voy a comentar rápidamente y luego sigo atendiendo a las personas que están levantando la mano. Sobre lo que preguntó Amira, ¿qué debe tener un plan habitacional para, digamos, evitar promover la violencia? Esto es muy bueno que hayas mencionado Missouri, porque sobre todo en Estados Unidos, lo que pasó en Missouri no fue un caso puntual, ¿no? Pasó en muchos lugares, hubo muchos fracasos de proyectos de alta densidad, la forma arquitectónica también tuvo que ver, pero digamos, hay como un indicador ahora que relaciona niveles de violencia con densidades demasiado altas, ¿ya? Entonces, yo pienso que eso puede ser parte de lo que ha pasado en sociovivienda, ¿no? Demasiada densidad. O como tú dices, ¿no? Sin todo el paquete de otras cosas que involucra, digamos, el hacer una parte de la ciudad, el crear una urbanización. Tú decías que el Estado no pudo pagar el costo de lo que necesitaba ver para Missouri. Eso es cierto, puede esa ser la razón por la que haya pasado, pero no debe ser el argumento, ¿no? Yo pienso que si nosotros vamos a aceptar un tipo de urbanización sin esas cosas que son necesarias para el bienestar de la población, vamos a terminar en problemas, vamos a terminar creando problemas.
Por eso es muy importante reclamar la vivienda y todo lo que viene de la mano con la vivienda como algo público, como algo en lo que el Estado tiene que invertir, ¿no? Y los Estados Unidos han tenido épocas históricas en las que han podido invertir muy bien en eso, pero no siempre. Han sido momentos. Y por eso ahora se está estudiando nuevamente eso, se está volviendo muy, se ha puesto en boga. Por ejemplo, el Green New Deal, no sé si tú lo habrás escuchado, pero siempre hace eco de una vez anterior en que pasó esto del deal, en que el Estado realmente tenía programas y creaba proyectos de vivienda que tenían la asistencia necesaria y tenían pues una serie de componentes que son absolutamente indispensables, ¿no? Hablamos del espacio abierto, hablamos de los hospitales, de todo lo demás, la comunicación, los transportes y todo esto. El caso de sociovivienda no lo voy a tocar en la segunda parte de la clase, pero sí voy a hablar de un proyecto asociado al caso de sociovivienda. Y lo último que quería decir para Mira era que si yo voy a regresar un poquito en la presentación, voy a mostrar una diapositiva que estaba acá. Si nuestros proyectos de vivienda social o vivienda estatal o como se le quiera llamar, consideraran un poquito más la diversidad de opciones, la variedad de soluciones, el rango tipológico con el que se pueden resolver problemas del espacio, que la gente está dispuesta a aceptar, los resultados, la recepción de esas viviendas, yo creo que sería muy diferente. Pero los proyectos de vivienda, lamentablemente, son tan pobres en su materialidad como en su idea, ¿no? Es decir, plantean una casa de 36 metros cuadrados, que es la misma que se la dan a 3.000 familias, que son de diferentes números, de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferentes ingresos, y esperan que a todas les vaya bien en esa cajita de fósforo. Eso realmente, para una población que ha estado acostumbrada a vivir en una variedad de soluciones con acceso, incluso si ellos mismos lo han tenido que hacer, pero con acceso a una variedad de posibilidades y cambios y transformaciones a lo largo del tiempo, es como muy difícil de cotejar. No sé, yo lo veo así. Sí, justamente ahí sí concuerdo contigo y por eso nació mi pregunta, porque lo comparo con el ejemplo que pones del suburbio. Entonces, las familias al final del día adaptan sus casas y las construyen, incluso un segundo piso, de acuerdo a las necesidades, pero tener un plan habitacional como el de sociovivienda, tan rígido en reglas e infraestructura y obviamente arquitectura, es prácticamente imposible cambiar esa infraestructura que no se adapta a las necesidades de cada familia. Muy bien. Acerca de lo que me decía Ninoshka, yo creo que tenemos estereotipos, lamentablemente. Tenemos serios estereotipos sobre los lugares y a medida que una ciudad se va haciendo más grande es más difícil para un residente poderla conocer bien. Y tenemos estereotipos más radicales en torno a los lugares que visitamos menos, ¿no? Yo creo que es muy importante el trabajo de reconstruir memoria. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, es algo que he estado haciendo últimamente. Y por eso lo digo, porque me parece muy, muy necesario la experiencia que tú has mencionado, ¿no? De recordar y de escribir bien la historia de la ciudad, porque eso es algo que nos falta muchísimo. Reescribir la historia de nuestra propia ciudad, de cómo las cosas han sido y no cómo las imaginamos desde el presente, ¿no? Y como tú dices, la lucha no es lo mismo que violencia. La lucha por las cosas no es lo mismo que violencia y muchas calles, cuántas calles de Guayaquil no se han pagado, no se han hecho con el esfuerzo de sus residentes. Pero quienes toman crédito por ello, usualmente, o en los estereotipos que manejamos, son otras personas. Entonces, yo creo que estamos un poco atrás, necesitamos nuevos conocimientos sobre nuestra propia ciudad y hay que ver cómo los podemos ir a construir, porque nos falta reconstruir muchísimo memoria
de lo que realmente ha pasado en Guayaquil, quiénes son los verdaderos protagonistas de la ciudad. Muy bien, entonces ahora sí voy a dar la palabra a Natalia, a Lidia y luego a Kevin. Y bueno, tal vez con eso, 6:45, podemos ir acercándonos al cierre de la primera parte. Sí, gracias. Justamente lo último que decías me engancha perfecto porque eso, siempre he pensado, digamos, y hemos reflexionado alrededor de eso, ¿no? Con colectivos ambientales y más, que el delirio de la historia de Guayaquil, ¿no? O sea, hay una falta de puesta en valor del patrimonio arqueológico increíble, que bueno, en Guayaquil tiene mucho que ver con quiénes son los dueños de la ciudad, ¿no? De ese patrimonio, ¿no? Que es la Junta de Beneficencia, por ejemplo, en el caso de los cerros y eso. También reflexionaba un poco, ¿no? Se me venían algunas cosas sobre la movilidad fluvial que se nos ha sido negada, incluso después de haber proyectado varias veces eso, pero también obviamente es un riesgo sin falta, sí, sin educación ambiental, ¿no? También, por ejemplo, el tema de la movilidad, de la vialidad, de las jerarquías viales, ¿no? O sea, estamos muy, muy, muy lejos de ciclovías funcionales, libres, respetuosas, etcétera. Y eso, ¿no? O sea, justamente con algunos compañeros de aquí, Carolina, por ejemplo, hemos visibilizado por años que necesitamos urgente, sí, Guayaquil necesita urgente, urgente, educación ambiental masiva, con presupuesto, reflexiones multidisciplinarias, etcétera. Eso, gracias. Qué bueno, me alegro mucho, Natalia. No, no digo nada porque creo que estamos en la misma página. No amerita. Lidia, por favor. Hola, ¿qué tal, Nelson? Bueno, quisiera también aportar con ciertos comentarios que venían de tu exposición. Me parece bastante atinado este recuento histórico que nos has hecho de la parte urbana de Guayaquil y, y cómo a la par que comenzaban a venderse los lotes de la urbanización del Salado, hoy conocido como Urdesa, se iban dando estos asentamientos en lo que hoy se conoce como el suburbio de Guayaquil. Y desde ahí se ve una marcada diferencia en cómo las personas que iban comprando estos lotes de Ordesa iban dándole una dimensión mayor a sus infraestructuras. En su mayoría, las casas de Ordesa, las casas de Seibo, son de arquitectura italiana. Venían y contrataban arquitectos de esa índole y a diferencia del suroeste comenzaban a surgir estas infraestructuras de caña. Poco a poco ya se fueron dando unos asentamientos mucho mayores. Hoy por hoy en el suroeste hay unas casas fantásticas. Seguramente la misma mano de obra oficial que ayudaron a los italianos, después le fueron dando una manito al suburbio y se fueron dando estas viviendas de una mayor dimensión. Sin embargo, seguían dándose estas diferencias que hay de que las casas de Ordesa pues son totalmente bellas y tú te vas a una casa del suburbio, una muy buena infraestructura, pero es solamente una fachada pintada y y los laterales son ladrillos sin eh, enlucir, sin pintar. Y te lo digo porque justo hace unas semanas que andaba por ese sector, yo hacía ese comentario con mi hermana, yo le decía, ¿por qué es que aquí nos les dijeron que tenían que lucir y pintar también esos laterales y eso le iba a dar una mejor mirada a este sector? Porque eso es lo que realmente lo hace ver feo, porque hay casas muy lindas por estos territorios. Y en cuanto al tema de las inundaciones, ahí difiere un poco, porque Urdesa se puede inundar, Sauce se puede inundar, pero el suburbio, La Portete, la 29, no se inundan. Se encharcarán por ahí unas esquinitas, pero es un sector que realmente no se inunda. Y de ahí lo otro, si estos asentamientos, esta tercera pregunta, ¿tienen alguna conexión con estas formas contemporáneas de violencia? Hoy en la mañana veía en las noticias lo que ha pasado en este sector La Rotaria y justo en el enfoque que daban de esta noticia,
mencionaban algo así, de que estos grupos criminales aprovechan estos territorios en donde hay casas sin escrituras, asentamientos informales, calles sin nomenclaturas. O sea, probablemente son senderos ampliados para poder transitar la parte vehicular, pero no es algo realmente normado. Y la realidad de Guayaquil no sabría decir si es de toda Latinoamérica, no tengo registros de aquello, pero la realidad de Guayaquil es que ha ido creciendo a la par con los asentamientos informales y luego ocurre de que estas mismas personas que hacen estos asentamientos informales exigen tener todos los servicios básicos, pero realmente siempre terminan siendo ese foco de acción en donde se camuflan se camufla la delincuencia eh, por ser territorios en donde no hay ley estatal, sino la ley que predomina en el mismo sector. Esos son mis comentarios, Nelson. Muchas gracias. Creo que has expandido bastante de una forma muy interesante el tema de los tratamientos urbanísticos que cambian la imagen de un lugar en relación a otros. Yo pienso que los asentamientos, las ciudades espontáneas, cuando siguen procesos, digamos, coordinados, así sea que no tengan mayor asistencia técnica, pero sobre todo cuando hay tradiciones culturales que están detrás de esos desarrollos físicos, siempre van a tener una expresión vinculada al mundo estético de las personas, porque las personas hacemos cosas que nos gustan. Nadie construye una casa para que se vea fea, ¿no? En la medida de lo posible tratamos de adecentarla, de poner algún tipo de criterio y sobre todo donde hay ciertas tradiciones culturales, esos criterios se van aclarando. Las personas tienen ya pautas socialmente acordadas de cómo colocar la puerta, cómo colocar la ventana, porque se ve así, porque se ve así. Y todo ese pequeño mundo de decisiones se hace visible. Pero yo creo que, digamos, hay limitaciones estructurales tan fuertes a veces que, claro, hacen parecer que una cosa tan sencilla como tratar una culata con cemento, para una familia sea realmente imposible de pagar, ¿no? En cierto número de años incluso, ¿no? Y ese tipo de cosas me hace pensar de que ha faltado un poco también de apoyo estructural, digamos, por ejemplo, bancos de materiales, créditos pequeños, créditos chiquitos, para que las familias que están autoconstruyendo su casa puedan tener asistencia técnica para hacerlo bien y puedan tener acabados económicos pero durables y que van a generar una estética diferente, pero que ellos pueden decidir cómo es esa estética. Esas cosas me parecen interesantes porque también he estado en lugares también donde uno las ve, son posibles, ¿no? Son escenarios realistas, podrían ser así. Muy bien, entonces tengo a uno más y aquí hay una nueva persona, Valentina, Kevin Moreira. Vamos a tratar de resolverlo en los próximos 7 minutos, ¿qué les parece? Tranquilo, Kevin si y quieres ahí con Valentina. Kevin y Valentina podemos ir. Ahí capaz que hasta las 7:05 podemos estar ahí. Estamos bien. Chévere. Hola, buenas tardes, con todos y todas. Buenas noches ya. Sí, viendo todas esas imágenes, se me hizo un recuento de lo que me contaba mi abuela. Mi abuela vivió en el suburbio de Guayaquil. De hecho, yo también viví algún tiempo por allá y veía en las fotos cómo era inicialmente y ella comentaba un poco acerca de cómo llegó hasta allá, asimismo por los vendedores de tierra y dice que ellos hacían como guardias porque tenían ya cercado el lugar que habían comprado y no solo era un terreno, sino eran de 3, 4 y 5 terrenos que tenían, ¿no? En el suburbio casi vive toda la familia por parte de mi abuela y ellos comentaban cómo poco a poco habían desarrollado sus viviendas y cómo finalmente pudieron hacer todas las adecuaciones, arreglos.
Entonces ahora desde el municipio en donde actualmente soy, desde el gobierno local, nosotros llevamos este tema de las conformaciones de comités de convivencia ciudadana y dentro de los componentes para hacer el levantamiento de información de los territorios, utilizamos mucho el tema de la historicidad del barrio. Entonces, ahorita revisando un poco de comités conformados, por ejemplo, en la 40 y la J, en Argentina y la Novena, en la cooperativa Isla del Valle, que ya es la isla trinitaria, pero también los otros dos sectores del suburbio, veo cómo la gente finalmente ha venido desde sus propios esfuerzos, realizando el tema del seguimiento para el tema de la generación de obras en el sector, pero asimismo posterior ya a que estos sectores cuentan con servicios básicos como energía eléctrica, como agua, acceso a internet, entre otros. El nivel de cohesión dentro de ese barrio también se ha debilitado, ¿sí? Porque ya no están esos mismos líderes comunitarios o esos líderes barriales que empujaban para este desarrollo de actividades dentro de sus comunidades. Y hay nuevos actores también con jóvenes que obviamente se van sumando, pero que ya no tienen la misma mirada, la misma visión de poder generar este tema de encuentros comunitarios. Entonces, sí me dejaba este tema de la reflexión de cómo el suburbio de Guayaquil ha venido teniendo cambios conforme han pasado los años y cómo se encuentra actualmente la situación de la cohesión social dentro de este sector. Muy bien, gracias, muchas gracias, Kevin. Me parece muy interesante el comentario que tú haces sobre ese enfoque de la historicidad del barrio. Yo creo que eso es algo que tiene mucho potencial en el trabajo que tú haces y te felicito por ello. Valentina. Hola, sí, gracias. Gracias por tu trabajo, Nelson. Tengo varias preguntas que quisiera, por mí haría 1000 preguntas ya sobre temas urbanos, pero creo que no quisiera expandirme en eso ahorita. Pero sí, una es, ¿por qué no incluiste los cerros? ¿Por qué los cerros no están como parte de los servicios ambientales o como también como este otro espacio eh, natural que es afectado por el desarrollo urbano, tanto formal como informal? Y las otras dos, la una es, ¿qué pasa con las construcciones informales hoy en día? Y si el negocio de los terrenos, no sé si en tu experiencia, en lo que has estado investigando, si eso ha pasado también ya a los GDOs, o sea, se vuelve ahora eso parte de la competencia, como nos decían en las clases anteriores, de la gobernanza criminal de estos grupos, o ha desaparecido por completo, o todavía hay ciertos testaferros o traficantes de tierra que se mantienen históricamente y que siguen ahí vendiendo tierra. Y la tercera pregunta es sobre el mantenimiento y abandono. Em, o sea, en los años 70 la gente pudo, con su trabajo, con los recursos, con la economía con la que tenían, construir viviendas. Y hoy en día, en cambio, esas viviendas, dice, bueno, están quedando abandonadas porque hay falta de recursos para mantenerlas. Mantener una vivienda, si bien sabemos que es caro, es mucho más barato que construir una desde cero, ¿no? Entonces también me pregunto qué dice eso sobre la economía social en la que estamos ahorita, que incluso mantener un edificio que ya existe, preferimos dejarlo abandonado. Y eso es algo que no solamente pasa en el suburbio, o sea, pasa en toda la ciudad. Y en el centro de la ciudad, en Urdesa, en diferentes lugares, ¿no? Bueno, esas son mis preguntas. Gracias, Valentina. Bueno, vamos a responder primero la pregunta de los cerros. Yo creo que no me metí en los cerros, tal vez porque hubiera tenido que usar unos mapas con topografía un poco más complejos, pero es una observación muy válida de tu parte. O sea,
Los cerros son, digamos, los accidentes geográficos son tan importantes en una ciudad que es imperdonable en realidad. O sea, deberían estar allí en todo el análisis. Tal vez por simplificar la cantidad de información que muestran los mapas, no lo puse. Pero los cerros también han sido ocupados, invadidos, han sido sujetos de usos y abusos y de urbanizaciones residenciales y por ese lado creo que son un recurso natural, o sea, muy bien como tú lo dices, deberíamos todos pensar en ellos así, ¿no? Son un recurso natural y son un recurso natural que ahorita se lo está entregando a la minería, lamentablemente. No solamente se lo está perdiendo por el tema de la urbanización descontrolada, sino también por el tema minero. Si nos pasamos por la vía a la costa, ya son 20 kilómetros de ver cantera tras cantera, tras cantera, tras cantera, tras cantera, ¿no? Vale la pena reflexionar en eso, ¿no? Todo lo que le hemos hecho y que le seguimos haciendo a nuestros cerros. La pregunta acerca de qué tanto se van dando la mano la organización criminal con el tráfico de tierras, bueno, realmente no es el tema de mi experticia. Lo que yo puedo ver desde mi experiencia de caminar por ciertos lugares de Guayaquil, como los que he comentado hoy, es de que, y de conversaciones sobre todo con los residentes de allí, es de que siempre ha habido unas personas que lideran la actividad criminal en cada sector. No es algo nuevo. O sea, siempre ha habido, o de largo tiempo ha habido, unas personas que son como intocables. Tal vez ahora proliferan bandas, hay una cantidad de jóvenes que se adhiere a ellas, y es como una especie de ejército visible en las calles en motos. Pero de que la estructura estaba ahí, ya estaba ahí. Eso es mi opinión. Pero bueno, me atrevo a decir que es una opinión informada. ¿Qué tanto esa estructura se ha dado la mano con el tráfico de tierras? Es para mí más difícil decir. Pero el tema del tráfico de tierras, si te interesa, está bien estudiado, realmente está bastante bien estudiado. Si tú lees, por ejemplo, a Pedro Abramo, vas a ver muchísimo y tal vez yo pienso que el tráfico de tierras también es una forma de organización criminal, ¿no? Por toda es otra forma de violencia la que crea, ¿no? Es una explotación del más pobre, es un abuso diario del trabajo de las personas, se les obliga, es casi como tenerlos vacunados de por vida, ¿no? Se les obliga a pagar todo el tiempo por servicios que demoran muchísimo en llegar. Se les cobra como si los traficantes hicieran un verdadero trabajo de gestión que realmente no hacen. Y lo peor es que está conchavado con el poder, es decir, está auspiciado al final por unos tomadores de decisiones de un nivel administrativo. Entonces es algo muy condenable, pero está muy arraigado en nuestra cultura. Tal vez por lo arraigado que está no lo vemos de la forma en que deberíamos y no lo denunciamos en la forma en que deberíamos. Pero bueno, por lo menos yo lo veo un poco así. Y me sería difícil decir, yo lo que pienso es que el tráfico de tierras está asociado a unos manejos muy anticipados de las grandes cantidades de suelo, de donde ciertas personas que tienen mucho poder en la ciudad son capaces de decir, bueno, en la década del 2030 nos vamos a expandir hacia allá, todo el negocio de la organización se va a ir para allá, el municipio va a estar facilitando estos procesos y los grandes pedazos de tierra que hay ahí son de tales y tales familias y con esas familias vamos a operar con los traficantes y así va a irse repartiendo y va a ir
más o menos tanto para la ciudad de las residenciales, y va a haber unos asentamientos informales también por allí, por allá, por allá, por allá, pero vamos a evitar que lleguen a estos lugares, que van a ser los más seguros, los menos inundables, y etcétera, etcétera, como ya pasó en el pasado. Yo creo que ese tipo de poder sigue existiendo, y es el poder que al final va a estar un poco pactando, ¿no? con otras fuerzas de ahora de la ciudad. No sé si había una tercera pregunta o se me olvidó. Sí, gracias. De acuerdo, Nelson. Era sobre el mantenimiento y el abandono de los edificios. Eh, eh, Sé que tampoco esto de pronto se escapa de tu estudio, pero también, ¿cuál es tu percepción en este tema de la economía, que en algún momento hubo familias en las que pudieron construir viviendas y hoy en día esos hijos, esos herederos o ellos mismos ya no tienen ese poder adquisitivo para restaurarla, mantenerla, reconstruirla? Sí, puede ser que hay muchas... lo que yo veo es que no se están vendiendo ni abandonando viviendas nuevas, ¿no? Sino son viviendas que tienen otra historia. Entonces, bien puede ser que son familias de padres, de originarios, de los pioneros que llegaron allí, cuyos hijos se fueron y que ahora viven con un hijo en Durán o en algún otro lugar, o en un lugar donde tienen acceso a otras cosas y prefieren irse, ¿no? Y no logran vender la casa nunca y la casa está ahí abandonada. Puede haber muchas historias, ¿no? No me atrevo a especular sobre un patrón, pero yo creo que, pues, no necesariamente es el hecho de que no puedan invertir, sino también hay otros. Yo creo que con eso hacemos la pausa, ¿se les parece bien? Muy A bien. las 7:25 sería. 7:20. Son las 7:07 ahorita. 7:07. 7:20, 7:25, por ahí estamos. Perfecto. Ya. Chévere, gracias. Creo que Blanca tiene una pregunta, Nelson. Sí, muchas gracias, Manuel. Y bueno, pues muchas gracias también a Nelson por esta charla tan importante. Dos preguntas muy breves para no tampoco extendernos. La primera es, eh, ¿hay una mayor conciencia desde tu percepción como investigador de parte de las autoridades en el momento en que se piensa a la ciudad y específicamente a Guayaquil? Veo manotazos de ahogado en algunos proyectos, pese a todo lo que se ha escrito. Particularmente he seguido mucho el tema del urbanismo bien pensado, pero bueno, proyectos como los que acabamos de esbozar en esta clase, pues dan cuenta de que no, un poco, y qué se podría hacer al respecto. Y la otra, que me parece muy importante también, es... Pese a que se tocó a las marginalidades en esta clase, creo que también es trascendental abordar aquel aislamiento de la clase alta hacia las grandes murallas de las urbanizaciones privadas, que me parece un tema también apasionante, porque en contraposición tienen todas las facilidades, pero también perdieron la convivencia barrial que había, por ejemplo, en barrios como Urdesa, ¿no? Un poco, ¿cuál es tu percepción al respecto de eso? Eso, Nelson, gracias. Bueno, mi percepción como alguien que está fuera del municipio, ¿no? Yo no, me gustaría estar adentro, pero como estoy afuera, es una percepción como que dice de alguien que está afuera, ¿no? No puedo evitarlo. Pero mi percepción es de que las barreras culturales fuertes persisten, ¿no? O sea, como con mayor conciencia, ese tipo de cosas. Claro que ha habido un cambio de director en el municipio, podríamos decirlo, pero yo pienso que um, el cambio cultural no necesariamente no necesariamente toca esa esfera municipal, no necesariamente toca a las personas que están allí. Yo creo que tendría que ser una cosa liderada, ¿no? Liderada desde la cabeza del municipio. Si
si no viene desde ahí, ¿por qué lo digo? Porque es una estructura tan jerárquica. Es una estructura tan jerárquica. Cuando yo estaba en la organización de la escuela de verano, y no puedo describir cuántas veces invitamos a los funcionarios municipales a que vengan a participar. Y nos respondían por correo que no iban porque el alcalde no les daba permiso. El alcalde no les dejaba ir. Entonces es una estructura tan jerárquica que esto tendría que ser liderado desde arriba, si es que esa estructura interna de la institución no cambia. Y si es liderada desde arriba, entonces lo escucharíamos en el discurso, escucharíamos en la planificación oficial, pero como no se lo ve, yo no podría suponer o percibir que hay una maduración, una mayor conciencia. María José. Gracias, Bianchi. Hola, gracias. No sé si se me escucha bien. Estaba pensando un poco, claro, es un contexto político totalmente distinto, pero ¿cómo ves tú, digamos, en este momento, en ese tiempo, hacia el 2014, bueno, el COTAD se había aprobado en el 2010, ¿tú crees que habría alguna diferencia ahora en este caso particular, 15 años después de la existencia del COTAD? Eso por una parte, ¿no? Pensar un poco si crees que algo podría ser distinto respecto del tema de las competencias. Y un poco también conectando con algo que mencionaba sobre ese traslape de competencias que existen aún, ¿no? Y otro, más que una pregunta, como un comentario, coincido también con el tema de la importancia sobre los trabajos de la memoria y las políticas culturales, ¿no? Y quizás ese liderazgo que tiene que estar transversalizado y que tiene que ser liderado desde la cabeza. Estoy pensando también en las preguntas que has planteado, de cómo pueden incidir las políticas de la memoria, no solamente para pensar en cómo han sido configurados los barrios, las comunidades, sino también toda la trayectoria que han tenido los usos de esos territorios, ¿no? Los conocimientos que hay sobre los usos de esos suelos. Eso, nada más. Gracias. Bueno, yo podría decir que veo por aquí y por allá que hay más conocimientos acerca de los obstáculos que se levantan en cuando se trata de llevar a la práctica o a una práctica profesional elementos del COTAD o elementos de las otras leyes, ley de vivienda. Bueno, hay muchos otros instrumentos legales que son compatibles o que son orgánicos con el COTAD. Yo creo que hay más conocimiento y definitivamente hay nuevas figuras que estudian todo esto, pero la práctica profesional es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en Guayaquil, un colega mío que estuvo muy dedicado a la consultoría hace una década y ya no está aquí en Guayaquil. Me contaba, me decían, ¿cómo se puede hacer consultoría en Guayaquil? Ninguna empresa califica ni siquiera como consultor porque no tienen experiencia en hacer regeneración urbana. ¿Quiénes han hecho regeneración urbana? Las fundaciones municipales. Entonces, si nadie ha hecho regeneración urbana, aparte de ellos, ¿quién va a calificar como consultor en un concurso para un proyecto de regeneración urbana? Nadie. El concurso se declara desierto y entonces las autoridades que hacen ad hoc, ¿no? A dedo señalan quién va a ser el ejecutor, una vez que el concurso está desierto, ¿no? Esas cosas, o sea, son obstáculos importantes en ayudar a acercarnos a nosotros a una práctica mucho más aterrizada de cómo intervenir en los lugares. Muchas gracias, María José. Nelson, yo quería tomar ahora sí la palabra para unas cosas, creo que me quedé con algo pendiente. A ver, tratando un poco de vincular lo que tú has presentado hoy con unas cosas que hemos estado hablando en las clases pasadas, acerca también de violencia, de conflictos. Me quedé pensando en esta parte específica que tú decías que hay desarrollo urbano que puede ser gentil, ¿no?
o proyectos de desarrollo urbano. Entonces creo que es un asunto que quisiera dejar como una pregunta en el aire, quizás no para contar ahora, pero para trabajar después, quizás entre todos los que estamos acá. O sea, ¿cuáles son proyectos de desarrollo urbano que han originado conflictos en Guayaquil y que siguen latentes, ¿no? Porque en algún momento quizás Sociovivienda, Guayaquil Ecológico se lo veían como proyectos de, que tenían un tipo de fin urbano ecológico o de vivienda, pero que en el mediano plazo han generado ya unos conflictos complejos, ¿no? Ahí me queda una duda respecto a, digamos, ayer estuvimos viendo que, claro, es mucho más complicado, ya cuando las cosas y los conflictos explotan, es mucho más complicado eliminarlos o contenerlos. Entonces, que lo más fácil es prevenirlos. Entonces, me quedo un poco con la duda de cuáles son estos proyectos que quizás están un poco creando, se están todavía en fase de diseño o de desarrollo inicial, que no los estamos viendo, que pueden ser conflictivos para un mediano plazo, ¿no? Me pongo a pensar un poco en no sé si la parte nueva que va a ser de Puerto Santana, toda esta parte que va a ser lo de la vía a la costa, es decir, ¿cuáles son esos proyectos de desarrollo urbano que están pensándose, que se están diseñando, que están quizás todavía en oficinas administrativas y que quizás por ahora los vemos como buenos espacios de desarrollo o que cumplen alguna función, pero que quizás pueden ser conflictivos de distintas maneras, ¿no? Creo que eso tenemos algo quizás que pensar como grupo, porque quizás no lo vemos, porque no está todo el conflicto que ha explotado. Eso por un lado, y cuáles son también algunos que quizás ya son proyectos de desarrollo que están vigentes y en qué estado están. Es decir, ese Guayaquil ecológico, me quedé un poco con esa idea, con esa preocupación de que tú dices que la moratoria ha terminado. Entonces, ¿qué implica eso? Que pronto va a haber un tipo de reasentamiento slash desplazamiento forzado de gente otra vez, y es algo que está un poquito guardado, está un poquito bajo la alfombra porque está con esa moratoria, pero que quizás va a ser otro momento de conflictividad social, de desplazamiento. Creo que también una cosa interesante a pensar en el futuro para las clases, o sea, las talleres que vamos a tener, es cuál es la diferencia al final de cuentas entre pensar entre reasentamiento por fines de desarrollo urbano y desplazamiento forzado por también por esos proyectos de desarrollo urbano, ¿no? Es decir, que al final de cuentas es un manejo discursivo gubernamental versus uno social, pero así como la violencia está generando desplazamiento forzado en algunas partes, producto de otros proyectos de desarrollo urbano, que tanto también se pueden formar otros tipos de estos desplazamientos forzados a razón de proyectos de desarrollo. Y creo que también una cosa que quizás no estamos hablando, que está también vigente, pero que no está en lo inmediato, es el desplazamiento forzado que va a haber en el futuro por causas ecológicas, el cambio climático en el sur de Guayaquil, ¿no? Que también eso todavía no lo estamos viendo porque estamos tan, digamos, con la violencia aquí frente a la cara de nosotros, que no estamos pensando en otro tipo de desplazamiento. Entonces me puse a pensar un poco también en cómo la ciudad, Guayaquil, se acerca mucho a esto que planteaba Saskia Sassen acerca de las expulsiones. Es una ciudad que expulsa y que sigue expulsando a sus pobladores de distintas partes, ¿no? A cuenta de distintos tipos de crisis, sean sanitarias, sean de violencia, sean ecológicas en el futuro, o sea, justamente por los mismos proyectos de desarrollo urbano, que son, de cierta forma, un vínculo entre el gobierno, la empresa privada, y también, digamos, lobistas y promotores inmobiliarios, ¿no? Entonces, ahí también creo que es un asunto que creo que hay que revisar, ¿no? Y pensar, porque nos deja, digamos, con conflictos quizás latentes, posibles, prevenibles, o al menos de los cuales no tenemos visión. Eso, un comentario grande que quería hacer, disculpen que me estaba tomando un poco más de tiempo en esto. La otra cosa es, me pareció importante, cuando, bueno, hablamos de la ciudad nueva y la ciudad vieja, o con el mapa que tú presentaste al comienzo. También en su momento se hablaba de Guayaquil y el New Guayaquil, que es Durán, ¿no? Que en su momento fue el nuevo Guayaquil. Entonces, al final de cuentas se han fragmentado y creo que la fragmentación política está causando dificultades para también tener respuestas políticas únicas. Es decir, Durán está absolutamente tomado en su parte pública, administración pública, por
el crimen organizado, ¿no? En sus partes más medulares, las partes de tierras, de agua, ¿no? Eh, o sea, en ese sentido, como un planteamiento que hago también para próximas sesiones que discutamos, es que tanto realmente dentro de las propuestas que debemos sacar desde la sociedad civil, desde la academia, las organizaciones sociales, tiene que ver con un impulso fuerte respecto al Distrito Metropolitano de Guayaquil, que pueda unificar competencias, potencias y eliminar la fragmentación política administrativa que existe, que de eso también se beneficia el crimen organizado, ¿no? Porque si quitas esas competencias, por decirlo así, digamos, de cómo funciona Durán actualmente, lo unificas a un gran distrito metropolitano, ¿qué tanto eso puede cambiar y restar espacios de poder digamos, al manejo de lo público o ese vínculo del crimen y la política, ¿no? Entonces me parece que esa idea del Guayaquil metropolitano puede funcionar, que ha estado siempre por ahí rondando, pero quizás no la vemos como una solución quizás política a mediano plazo también, que está por ahí. Y bueno, eso me quedo ahí nomás. Creo que hay muchas cosas y ya también se nos hizo tarde, pero eso lo quería dejar más que como preguntas, quizás acá es como para que luego también lo podamos discutir entre todos en el futuro, que creo que también para vincular un poco esto de la producción social del hábitat con la conflictividad, con el crimen organizado, con los nuevos conflictos, con el desplazamiento forzado, que también es parte de lo que hemos estado hablando. Bueno, creo que había una pregunta más. Yo con Sí, gusto la respondo. Sí, Merwin, sí. Merwin. No, solamente estaba un poco pensando en, gracias por tu exposición, sobre las lecciones, ¿no? Las lecciones claves que se rescataría de todo este proyecto de Guayaquil Ecológico, ¿no? Porque si bien es cierto, es un proyecto ambicioso, muy bueno para Guayaquil, pero sin embargo también ha tenido muchas problemáticas en en su planteamiento y en en su progreso, ¿no? A tal punto de dejarnos todo un gueto con un problema ya social y de familias, ¿no? Como eso vivienda 2, ¿no? Entonces, eso, ¿no? ¿Qué clave se rescataría? Este proceso social, la edificación, e incluso el tema de coordinación entre actores públicos, ¿no? La gobernanza, ¿no? Y también sí, eso, ¿no? El tema ecológico, ¿no? Entonces, ujú. Entonces, solamente eso estaba pensando un poco, ¿no? Porque un proyecto tan bueno también conlleva a cuando no se maneja de una forma tan como planificada entre todos los actores, ¿no? Puede conllevar también una problemática más grande, ¿no? En la ciudad. Entonces, eso. Muchas gracias, Merwin. Bueno, me caben dos pequeños comentarios, que son más bien cosas curiosas. Si uno visita o si sigue visitando las orillas del Estero Salado, se va a dar cuenta que siguen recibiendo gente. Es decir, a pesar de todo, a pesar de la amenaza, el riesgo latente que haya de la evicción forzosa, sigue llegando gente a las orillas. La ciudad, como decía Manuel, si la ciudad está expulsando gente por diversas razones, del desarrollo urbano, de lugares que se vuelven muy violentos y cosas así, pues Guayaquil sigue siendo para mí una ciudad en la cual esa expulsión termina empujando las cosas hacia las orillas. Entonces, son lugares que enseñan cosas. O sea, que uno mirando lo que pasa en las orillas puede darse cuenta de lo que está pasando en muchos lugares a la vez. Y el otro comentario es sobre lo que dice Merwin. O sea, yo no pretendo discutir el que no haya una necesidad imperiosa de actuar en una escala grande acerca del medio ambiente y en un espacio como la ribera de los ríos. Yo creo que es importante hacerlo, no solo por las inundaciones, sino precisamente porque son los sitios de llegada de la gente más pobre, de la gente que viene de vivir situaciones muy duras, tal vez en otros lados, y porque últimamente se están convirtiendo también en corredores de circulación libre, ¿no? En el mar del Golfo es tierra de nadie. O sea, en realidad ahí no hay autoridad en los cursos de agua, en los cuerpos de agua. De eso no hemos conversado, pero para mí esa es una cuestión
que revela, ¿no? Los vínculos que hay entre el crimen organizado y el poder. Ya hace años, si uno quería visitar la isla Puná, ya uno se daba cuenta. O sea, ahí a los mismos canoeros que lo llevan a uno a la isla Puná, ellos mismos le dicen, aquí nos roban al diario, nos han robado los motores fuera de borda, está lleno de piratas, esto, hay gente armada, hay lanchas carísimas llevando quién sabe qué, cruzando a toda velocidad hasta el mar, ¿no? Entonces, tenemos unas aguas muy poco controladas y eso ya ha empezado a afectar también a los ramales de los esteros, ¿no? Esa es otra cuestión que la estructura ecológica de Guayaquil también revela. Entonces, por eso es para mí muy importante que haya una especie de gran programa de visión, de guía acerca de qué cosas necesitan hacerse ahí. La otra es la recuperación ecológica, ¿no? De lugares que han estado ambientalmente muy, muy afectados, muy cargados de impactos de la actividad humana sobre ellos y que no han tenido ningún tipo de remediación, ¿no? No nos sirve de mucho tener esteros que realmente que tengan agua muy contaminada en ellos. Más bien, o sea, hay múltiples razones para un Guayaquil ecológico. O sea, para un proyecto de esa naturaleza hay muchísimas razones, como dice Merwin, pero yo pienso que se pudo haber experimentado más antes de lanzarse, se podía haber experimentado más con proyectos sobre reciclar ciudad, porque finalmente lo que quiere hacer ese proyecto es reciclar ciudad, ¿no? Es coger una orilla intensamente habitada, pero desgastada, y reciclarla, ¿no? Y ahorrar espacio. Pero, como digo, en Guayaquil se habían ensayado algunas renovaciones de frentes marinos, que son renovaciones un poco más de la parte formal estética, pero que realmente habían tenido tal vez poco que ver con la vivienda, con los aspectos más urbanos del entorno. Y yo creo que eso se podría haber ensayado mejor en cosas más chiquitas, más puntuales, hasta tener un poquito más como de experticia de cómo hacerlo en escalas más grandes y luego irlo haciendo por tramos y que cada tramo vaya demostrando un pequeño éxito. Y aquí la gente está contenta porque hicieron esto y les fue bien. Y acá otra vez, y acá otra vez. Y ya son 4 o 5 barrios que están felices, que les va mejor, que la renovación de la orilla les ayudó, que se puede ver que están reactivados, que están mejor conectados. Yo creo que ese tipo de enfoque hubiera sido un poquito más saludable que el de ir a la obra masiva, al parque más largo del mundo, al parque lineal más largo del mundo, y ese tipo un poco de enfoque de gran escala y todo inmediato, ¿no? Creo que lo que quería compartir. Muchas gracias, Nelson. Creo que, bueno, algunos se están yendo ya. eh, em, por el tiempo estamos un poco pasados de hora, pero ha sido súper rico escucharte y yo creo que nos viene perfecto lo que has traído tú hoy para las visitas, el recorrido ya en territorio que vamos a hacer el fin de semana. Nos abre un montón de debates y de cuestiones para reflexionar. Te agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros toda tu experiencia, tus investigaciones, tu conocimiento. Y nada, creo que podemos cerrar la clase de hoy. Decirles nuevamente que pues el sábado nos vemos, que tenemos ya la agenda que está en el aula virtual. Pueden revisarla, ahí está todo hora por hora, cada sitio y todo lo que vamos a hacer. Y cualquier cosa, pues estamos a las órdenes para conversar, para aclarar, para cualquier cuestión que tengamos que conversar. En todo caso, nos vemos de aquí el sábado en Misión Alianza a las 8:30 de la mañana y arrancamos la parte más vivencial. Va a ser muy lindo conocernos los que no nos conocemos en persona y compartir ese sábado. Eso, muchísimas gracias con todos. Nos vemos entonces el sábado. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Hasta luego. Buenas noches con Gracias. todos. Chao, chao. Gracias, chao. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias.